Bueno, vamos a dar lectura en el capítulo 2, la palabra del Señor se lee en nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Voy a leer uno yo y uno ustedes, nos unimos en el 10. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Bendito Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, gracias por esta palabra viva, por esta palabra, Señor bendito, que vamos a estar estudiando y aprendiendo, Señor, en esta hora, Padre. Te pedimos, mi Dios amado, que abras nuestro entendimiento más y más, Señor bendito, y que nuestro corazón esté dispuesto a recibir y aprender, Señor bendito, Dios amado, de esta palabra que vamos a estar escuchando el día de hoy, bendito Padre. Que tú seas ministrando los corazones, Espíritu Santo de Dios, que tú seas enseñándonos, que tú seas hablando, que tú seas, bendito Espíritu Santo de Dios, el que haga en nuestros corazones y en nuestra mente, Señor bendito, el poder retener, Señor, esta palabra y poder entenderla, Padre mío. Que no regrese a ti vacía esta palabra de verdad y lo que aquí, Señor bendito, se va a estar exponiendo, que no regrese este fruto, que sea lleno, Padre bendito, y que no regrese vacío a ti, Señor amado, sino que demos el fruto que tú esperas en cada uno de nosotros, bendito Padre Dios del cielo. Gracias, mi amado Dios, por tu presencia. Gracias por poner ese espíritu de esfuerzo en cada uno, Señor bendito, que hemos venido con un corazón alegre, un corazón dispuesto, Señor bendito. Enséñanos y háblanos un día más, una vez más, Señor bendito. Queremos seguir aprendiendo de ti, oh Dios. Queremos seguir creciendo en fe. Queremos seguir creciendo en conocimiento, en gracia y en sabiduría, Padre mío. Gracias, mi amado Dios, te damos en este momento en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios, hermanos. Yo ahora me doy cuenta que qué grandeza tienen todas las cartas, y qué enseñanzas más hermosas y más grandes las que tienen las cartas del apóstol Pablo para la vida de nosotros. La verdad que yo en muchas ocasiones había leído Colosenses, pero no había entendido todo lo que nos quiere enseñar el Señor a través de esta carta. Todo lo que nos habló el Señor a través del apóstol Pablo, cómo lo usó. Yo sabía que el apóstol Pablo es un buen ejemplo para nosotros, ¿verdad? Y que, como él dice, aprende de mí como yo de Cristo. Sí, decía yo, el apóstol Pablo habló cosas que el Señor le reveló, porque el Señor reveló esta palabra. Y ahora me doy cuenta que es más de lo que yo pensaba. Es más el apóstol Pablo lo que nos enseña a través de estas cartas, y todos, ¿verdad? Y está abierto y está a la disposición de todos.
para que la leamos y para que indaguemos, que escudriñemos más esta palabra de verdad, porque trae una enseñanza muy poderosa esta carta, que dije yo, no, quizás no llegamos al 10 porque está increíble la enseñanza que el apóstol Pablo nos va a dar en esta hora a través de la epístola de Colosenses. Dice el capítulo 2:1. Porque quiero que sepáis cuán gran lucha sostengo por vosotros y por los que están en la Odisea y por todos los que nunca han visto mi rostro, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Habla aquí el apóstol Pablo de la oración que presenta el Señor por los de Colosas y la Odisea, para que sean consolados y fortalecidos, porque recordemos que habían falsas enseñanzas. Fíjense que lo que yo notaba, ¿verdad? En esta carta, el apóstol Pablo se interesa mucho por ellos, pero mucho, porque en esos tiempos habían falsas enseñanzas. Más adelante vamos a ver si en verdad habían muchas malas enseñanzas más que hoy. No lo sé, pero yo creo que ahora es peor. Yo creo que ahora es peor. Y han surgido muchas, porque antes ellos no tenían, habían falsas enseñanzas, siempre han habido, siempre, y esas son las que siempre han querido desviarnos de la fe. Y esas son las que siempre han querido desviarnos del conocimiento del Señor, de la fe. Entonces, el apóstol Pablo sentía mucha preocupación por las iglesias que él había fundado, que no fueran engañados por esas falsas enseñanzas que habían en ese tiempo. Y por eso escribió esta carta a los de Colosas, ¿verdad? Y les dice que él ora mucho por ellos, que él siente mucha lucha, pero no es que sea carga para él orar, sino que es algo que él siente que haciéndolo les va a ayudar a ellos, ¿verdad? En la oración, para que eso a ellos les fortalezca, como dice el versículo 2, que para que les fortalezca. Dice que para que sean consolados y fortalecidos, porque sí habían falsas enseñanzas y por lo tanto había mucho peligro, como hoy en día, y ahora es más, Y el anhelo y el deseo de Pablo es que permanezcan, que se mantengan y crezcan en el pleno conocimiento de Dios y de Cristo. Ese era el deseo del apóstol Pablo, esa era la preocupación del apóstol Pablo, ese era el deseo del apóstol Pablo. Que los que habían conocido del Señor, que fueran consolados, que fueran fortalecidos y que permanecieran creciendo en el conocimiento del Señor. Entonces, él ora por todo eso para esa iglesia, para que ellos siguieran hacia adelante y siguieran creciendo en la fe, siguieran conociendo más al Señor, más y más. Porque cuanto más estamos en esa comunión y comprensión de la fe cristiana, tanto más seremos convencidos de su veracidad. Y esto es bien importante, hermanos. Esto es bien importante para la iglesia, que a veces nosotros lo pasamos bien desapercibido y vamos y venimos, y vamos y venimos, y vamos y venimos, pero nosotros tenemos que tener una convicción propia. Nosotros debemos tener esa convicción, porque dice que cuanto más nosotros estamos en esa comunión con el Señor y tenemos más esa comprensión de lo que es la fe cristiana, tanto más, dice, seríamos convencidos de su veracidad, de su verdad. Seríamos nosotros más convencidos, porque eso es así, hermano. Busque usted al Señor en esa comunión íntima, el Señor le va a revelar grandes misterios. Y ahí es donde usted va a ir creciendo.
Y ahí es donde usted va a ir creciendo y va a seguir siendo llena cada día. Entonces, es así, dice que manteniéndonos en esa comunión, es así como nosotros vamos a tener vamos a estar bien convencidos de la verdad de Cristo. Que nadie, hermanos, nos va a engañar afuera. Nadie. Y sí les digo que ahora es peor. Ahora es peor las enseñanzas que están a la orden del día, porque hay muchas sectas, muchas. Exacto. Una mezcla. Exacto, exacto. Entonces, esa era la preocupación del apóstol Pablo, que la iglesia no cayera en ese tipo de enseñanzas falsas. Y ora mucho por ellos y los aconseja y en realidad, hermanos, entre más tenemos esa comunión con el Señor, nosotros vamos a estar más convencidos de la veracidad de la palabra, de la verdad de la palabra del Señor. Dígame, hermana Carmen. Sí, sí. Fuerte, fuerte, porque no nomás, yo en realidad no, uno como padre, como dice la hermana Carmen, no ora solamente y no es correcto. Orar por nuestros hijos, Señor, guárdalo, bendícelo, prospéralo. Eso no, eso es muy liviano. Eso es muy, exacto, eso es muy liviano. Uno por los hijos tiene que entregárselos al Señor y decirle, Señor, si anda en pecado, trata con él. Ábrele los ojos, que te busque a ti, que clame a ti, así, pero no solamente livianito. Y es lo que el apóstol Pablo hacía por esa iglesia. Exacto, esa es una lucha espiritual. Sí. No, y saben que este es un gran ejemplo de la manera como nosotros debemos orar. Sí, porque no es que dice sostengo una gran lucha, no es que no era carga para él, sino simplemente lo presentaba al Señor a pelear por esa iglesia, porque los amaba. Ayunos también, porque los amaba. Y dice que no nomás oraba por ellos, sino que por los que aún no lo conocían, porque muchos de ellos sí lo conocieron, ¿verdad? Cuando él estuvo ahí, pero muchos no, los que se iban añadiendo ya no conocían al apóstol Pablo. Entonces el apóstol Pablo, como quien dice, los cubría a todos. Sí, allí según lo que yo leí, la más enseñanza errónea, equivocada, ¿verdad? La mala enseñanza que le llamaba eran los gnósticos. Esa era la más fuerte que había en ese lugar. Y a esa sí le tiraba con ganas el apóstol Pablo y les aclara bien.
Más adelante vemos cómo les aclara por qué y por qué. Y eran los gnósticos y ellos prácticamente era como una creencia unida que había, de que ellos habían unido de que la sabiduría, de que ellos buscaban el conocimiento y la sabiduría con sus propias fuerzas, que ellos siempre ponían a Cristo abajo y no arriba. Y por eso aquí vamos a ver también cómo el apóstol Pablo les dice quién es la cabeza. ¿Y quién es la cabeza? ¿Por qué? Porque los gnósticos decían que un Dios santo no podía acercarse al hombre, porque era demasiado, y uno demasiado pecador, entonces no podía acercarse ni podía haber no podía pues prácticamente salvarnos. Uh-huh. 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 Exacto, por su propia idea, por su propio conocimiento, por su propia idea. Y por eso ahorita vamos a seguir viendo cómo el apóstol Pablo les enseña y les dice por qué y cómo, ¿verdad? Ellos van a seguir y tienen que seguir creyendo, ¿verdad? En Cristo. Por esas falsas enseñanzas y no eran muchas. Por eso les digo que ahora, hoy en día, es peor la cosa. Ahorita hay sectas, muchas. Y en ese tiempo no eran muchas, pero igual el apóstol Pablo ahí les vive advirtiendo y les vive orando por ellos y sigue peleándolos y guerreando, peleando por ellos, por la salvación de ellos. Y aún por los, dice, aún por los que ni me conocen, pero él ora. Entonces, es bien interesante y dice, entonces estábamos en que nosotros con esa comunión que debemos de mantener delante del Señor, nosotros seríamos convencidos de la veracidad de la palabra y estaríamos firmes en la fe. Hubiera también menos peligro de extraviarnos por las falsas enseñanzas, porque al igual que hoy, ¿verdad? Habían malas enseñanzas y ahora es peor. Entonces, hay menos peligro de extraviarnos y de perdernos y hay menos peligro de que la fe mengue, hermanos, si nosotros buscamos al Señor, si nosotros leemos esta palabra. Scientology. Uh-huh. Uh-huh. Así es, estamos rodeados y ahora es mucho peor, mucho peor. Y fíjese que ese tipo de iglesia no existía. Sí, está una iglesia y esa iglesia es bien famosa en México. Mucho, bien famosa la de la muerte, imagínense. De la Santa Muerte, exacto. Y aquí hay. Pues hay, entonces, eso no existía, mucho de eso no existía, pero igual, aquí nos advierte el apóstol Pablo para que nos preparemos en eso. Bien interesante. Dice la última parte del 2.2, dice, a fin, ¿dónde estaba? A fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo,
Sigue refiriéndose a la verdad de la iglesia, a Cristo como la cabeza del cuerpo y a todos los creyentes como miembros del cuerpo. Pablo dice que si llegamos a ser conscientes de la grandeza de su cabeza, de quién es su cabeza, hermano, que si nosotros llegamos a ser conscientes de quién es nuestra cabeza, no seremos arrastrados ni seremos engañados. O sea, ¿quién es Cristo para nosotros? ¿Quién es nuestra cabeza que nos guía, que nos ayuda? Cristo es la cabeza. Solo Cristo. Entonces dice el apóstol Pablo, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Cristo, nosotros tenemos, hermanos, que estar bien seguros, ¿verdad? ¿Quién es Cristo sobre nosotros? Es nuestra cabeza. Y de esa manera nosotros no vamos a ser arrastrados ni vamos a ser engañados. Entonces, vamos al 3 y al 4. En quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y esto lo digo para que nadie os engañe con palabras persuasivas. Los gnósticos, ¿verdad?, del cual hablábamos, se jactaban de un entendimiento más alto que los cristianos. Ellos se creían bien sabios y lo que ellos decían era sabiduría, pero en realidad era sabiduría de hombre, sabiduría humana, no era sabiduría de Dios. Pero ellos se creían así, que eran bien sabios. Pero Pablo les recuerda que todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento están escondidos en Cristo, que es la cabeza. Por tanto, cada creyente debe de conocer íntimamente a Cristo para entrar en ellos. Todo creyente debemos nosotros de conocer, dice, íntimamente a Cristo. ¿Qué es íntimamente? Estamos a buen tiempo, hermanos, porque mientras hay vida hay esperanza, ¿verdad? Y estamos a buen tiempo, pero debemos de hacer más de lo que estamos haciendo. Por ejemplo, si el día de hoy yo dije voy a leer un salmo, está bien que lea un salmo, pero escudriñémoslo. Saquémosle el tesoro escondido que hay allí. A meditar, porque yo le voy a ser sincera, yo varias veces he pasado por este libro, porque yo tengo una Biblia que es para un año, no está en orden, pero sí he pasado estos libros. Y cuando no he entendido mucho, yo sigo, o sea, yo voy en una secuencia, el 1, el 2, el 3 y el 4. Y qué verdad tan hermosa que hay en este libro, yo no lo había atesorado, no lo había entendido. ¿Por qué? Porque nosotros, en verdad, yo se los digo porque por mí ha pasado. No escudriña uno como debe de escudriñar. Por eso es que la palabra, hermano, escudriñad las escrituras, porque os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí. ¿Queremos conocer más al Señor? Leamos, pero escudriñemos. Saquémosle eso. Mire, ahora sí que no hay excusa. No hay excusa. Usted va al internet
y usted en YouTube, en Internet, donde usted encuentre, usted va a encontrar mucha información. Hasta la Biblia leída, si usted no quiere estar leyendo, usted escúchela, pero después escudriñe y vaya más allá. Y vaya más allá de lo que aún acá usted pueda leer. Y usted va a aprender muchísimo. Muchísimo. Entonces, como dice la hermana Carmen, estamos a tiempo, porque estamos perseverando y tenemos vida. Pero exacto, no nos tenemos que quedar sentados nomás. Voy y vengo, pero nada pasa en mí porque no escudriño y si es posible mañana, si no tengo tiempo, no leo la Biblia. Y recordemos que para todo hay tiempo. Si decimos que no tenemos tiempo, somos mentirosos. Porque para todo hay tiempo. Hay que hacer a un ladito el teléfono y agarrar este libro y leerlo. Y después regrese al teléfono si quiere, pero haga el tiempo porque hay. Entonces, estamos a tiempo, hermanos, de escudriñar. Para la próxima, usted, donde nos quedemos, lea y escudriñe y vamos a seguir encontrando verdades hermosas que aquí el apóstol Pablo nos quiere enseñar a través de su palabra. Tesoros escondidos hay aquí. Entonces, vamos en el 5 y el 6, porque aunque estoy ausente en cuerpo, no obstante en espíritu estoy con vosotros, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Imagínense, estos de Colosas permanecían en la fe. Ellos caminaban en la fe. Y dice, por vuestro buen orden, gozándome y mirando vuestro buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo. Ellos estaban firmes en Cristo, pero para Pablo no era suficiente. Para Pablo no era suficiente el ver que ellos prosperaban en la fe y que estaban caminando en Cristo. No era suficiente. Por eso es que él les aclara qué es lo que había alrededor para que ellos se persuadieran qué está pasando aquí. Que no se dejaran engañar por lo que alrededor había, sino que siguieran y que siguieran. Y estaban firmes. Aquí dice que ellos estaban firmes. Estaban en buen orden y la firmeza de vuestra fe en Cristo, y Pablo se goza. Por tanto, de la manera que habéis recibido al Señor Jesucristo, andad en él. Andad en él. También Pablo se regocijaba en espíritu, como los colosenses se mantenían fieles a la palabra de Dios, y ahora les alienta a que persistan de la misma manera en que habían comenzado originalmente. Es decir, por la fe, andad en él. Fíjense que los alienta a que persistan, que así como habían comenzado al principio, que siguieran, sin detenerse, porque muchas veces pasa esto en la vida del cristiano. Cuando venimos a los pies del Señor, venimos con mucha alegría, mucho gozo, mucho entusiasmo y queremos trabajar en la obra del Señor y empezamos a hacerlo. Pero ¿qué pasa? En el camino nos vamos acomodando, nos vamos aflojerando. Ya la palabra de Dios la leo cuando puedo y cuando no puedo yo no la leo. Ya el servicio al Señor mengua. ¿Por qué? No debería de ser así. No debería de ser así. Por eso dice el apóstol Pablo, los invita, los insta pues a que sigan de la misma manera que empezaron al principio, dice originalmente, que así sigan, que no se detengan, Dice, es decir, por la fe andad en él. Así es la vida cristiana, no se puede, fíjese que igualito así como dice, andad en él, en la vida cristiana igual, andad en él. No podemos decir andad y permanecer en el mismo lugar. Andad y muchas veces hacia adelante y muchas veces hacia atrás en la vida del cristiano. Y Pablo les dice, así de la misma manera, andad en él. Y andad quiere decir caminar, avanzar.
¿verdad? Pero a veces, pero no permanecer, no quedar sentados. A eso los invita el apóstol Pablo. De la misma manera, andad en él. Andad, pero andar, hacer algo hacia adelante, ¿verdad? Pero muchas veces lo hacemos hacia atrás, porque cuando dice andad en él, no podemos. Aquí yo estoy permanezco, ¿verdad? Parada, no ando. Entonces, al andar en él, andad en él, andad, caminar, seguir hacia adelante. Pero muchas veces como cristianos no andamos hacia adelante, sino que hacia atrás. Entonces, de la misma manera, dice el apóstol Pablo, andad en él. No se detengan. Sigan. Así como al principio con ese fervor, hermanos, oremos por eso. Oremos por eso, que el Señor ponga en nosotros ese fervor, ¿verdad? Ese que al principio pudimos sentir. Porque al principio uno se entrega con todo. En la adoración uno quiere servir, uno quiere hacer, uno quiere estar en la congregación. Pero no nos dejemos, hermanos. Y en este caso pienso que como en esta época, ahorita la gente no se enfría ni retrocede ni está quieta por falsas enseñanzas. Ahora son otros tipos de cosas más fuertes. Muchas cosas que están a nuestro alrededor, hermanos, que nos pueden hacer retroceder, nos pueden hacer desfallecer, nos pueden hacer que nos sintamos y nos acomodemos y no sigamos más. Si es un pensamiento, seguimos maquinando ese pensamiento y le ponemos adornos, flores y de todo para que se vea bonito. Y eso ya se va haciendo algo grande. No es de Dios. Porque, bueno, hay pensamientos que tal vez puede ser un poco confuso, ¿verdad? Y es allí preguntarse, Señor, ¿esto glorifica tu nombre o no? Y ahí uno puede entender si o no glorifica al Señor, ¿verdad? Porque un pensamiento así como el que dijo la hermana Carmen, ya sabemos que no viene de Dios, eso se nota. Pero el problema está en acariciarlo y en hacerlo parte de nosotros. A la obediencia de Cristo. Y lo peor, hermanos, lo peor que yo veo aquí es que estamos en los últimos tiempos. Y por eso esto se está poniendo más apretado. Por eso esto se está poniendo más. Todo lo que afuera hay no está bueno. No. Pero es por lo mismo, porque hermanos, ya estamos llegando a la meta final. Y el enemigo menos duerme. Y él no se quiere ir solo al infierno. Él no se quiere ir solo, él quiere llevarse la más gente que pueda. Entonces, y es por eso, y ya estamos ya estamos en la meta final. Echémosle ganas más de como lo hemos hecho, más. Leer y escudriñar y apegarnos a la palabra. Y así vamos a poder hasta. Y ver, claro, porque pues en la casa no me diga, porque somos humanos. Si yo digo, me voy a quedar en la casa, este es un ejemplo que yo, ¿verdad? Digo, no, di que no, cansada. Mi propósito tal vez sea otro. Mi idea no va a ser que estoy cansada. Y yo digo, me voy a quedar en la casa y voy a leer la Biblia. El tiempo que esté allá, yo me voy a quedar leyendo la Biblia. Y en ese momento, que ya es las 7:30, o me dan ganas de ir al baño, o me entra una flojera, o me da sueño, o me hablan por teléfono, o me llega una visita, algo pasa. Pero no pasó lo que yo tal vez pensé.
Entonces, hermano, no lo hace uno y no aprende porque uno no lo hace. Eso es mentira que la hora y media de estar aquí yo voy a estar apegada en la palabra. Eso fuera excelente, tal vez. Entonces, no, hermano, no, hagamos el orden que uno debe de seguir. Y yo pienso que eso va a salir bien. Porque si es día de servicio, digo, voy a ir al servicio, voy a ir a glorificar al Señor y voy a ir a aprenderle la palabra del Señor. Correcto. Correcto. Entonces, estamos llegando a la meta final y esto, como dijo el pastor, el embudo se está haciendo más pequeño. Y es por eso, hermanos, que debemos de estar nosotros a la expectativa. No solo las falsas enseñanzas, es todo lo que nos rodea, que debemos de estar, mire, vigilando para no caer. Ahora, en el versículo 7, arraigados y sobreedificados en él y confirmados en la fe, así como habéis sido enseñados, abundando en acciones de gracias. Arraigado se refiere a lo que tuvo lugar en el tiempo de nuestra conversión. Es como si el Señor Jesucristo fuese la tierra y nosotros hundiésemos nuestras raíces en él para recibir de él toda nutrición. Esto enfatiza también la importancia de hundir bien nuestras raíces, de modo que cuando soplen vientos de oposición no seamos movidos. Ahora ya no está hablando aquí de las falsas enseñanzas, ahora dice de vientos de oposición, o sea, de oposiciones, de lo que está, aparte de las falsas enseñanzas, de todo lo que nos rodea, ¿verdad? Entonces dice, arraigados, que nosotros estemos bien arraigados, hermanos. Hermana Carmen, ¿me puede leer Mateo 13, 5, 20 y 21? 13, 5, 13, 20 y 13, 21. ¿20, 21? Ese mismo, 13, 20, 21. Entonces, hermanos, nosotros no seamos de eso, ¿verdad? Como la semilla que cayó en pedregales, que no tuvo fundamento y vino un viento y se la llevó. No tenía profundidad. Dice que nosotros, donde dice arraigados, que nuestras raíces estén bien cimentadas, que nuestras raíces estén bien fortalecidas en Cristo. En el conocimiento. Cuando hablamos en Cristo es en el conocimiento, ¿verdad? Conocerlo más, en intimidad con Él, estar ahí con el Señor. Entonces, que nuestras raíces, ¿verdad?, estén bien profundas. Dice, sobreedificados. El Señor, ¿verdad?, es nuestro fundamento. No lo vamos a leer porque creo que ya nos atrasamos un poquito, ya es tarde. En Lucas ve que hablamos del fundamento sobre la roca, que dice que nosotros estemos fundamentados sobre la roca que es Cristo, no sobre la arena, porque si nosotros ponemos el fundamento sobre la arena va a venir un viento y esa casa se la va a llevar. Va a venir un viento impetuoso y esa casa se la va a llevar, ¿verdad? Que no seamos nosotros de ellos, sino que seamos nosotros que esté cimentada nuestra fe, ¿verdad? En Cristo Jesús, que es la roca, en la roca que es Cristo Jesús. Dice también, confirmados en la fe. Es un proceso que prosigue continuamente a lo largo de la vida cristiana. Epafras, él era el pastor de la iglesia de Colosas. Epafras había enseñado a los colosenses los fundamentos del cristianismo y el proseguir el camino cristiano. Estas preciosas verdades serían continuamente confirmadas en sus corazones, ¿verdad? Y dice que también acciones de gracias que abunden en la vida del creyente. Así es como nosotros debemos de vivir, ¿verdad?, delante del Señor también con acción de gracias y que estemos nosotros bien confirmados en la fe,
sea, bien firmes en la fe. Y con acciones de gracias. En el número 8 dice, muy rápido, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Las falsas enseñanzas siempre buscan robar al ser humano lo que más valor tiene. Y en este caso, en la fe en la que ellos están creciendo, tenían amor a la sabiduría, y la querían encontrar por su propia investigación o intelecto. Y recordemos que la sabiduría viene de Dios solamente. Y filosofías y huecas sutilezas que ataca Pablo son según la tradición de los hombres, que no tienen un fundamento en las escrituras. Decía, en otras palabras, tengan cuidado que nadie estropee vuestra fe por el intelectualismo, no sea que descuiden a Cristo. O sea, que no se dejen engañar por el palabrerío que estos hombres hablaban, ¿verdad? Porque allí había que tener mucho cuidado, ¿verdad? Que nadie, ¿verdad?, estropee la fe ni poner atención a esas ideas de hombres por el intelectualismo que tenían, porque sí, ellos se creían bien sabios y que sabían más que los cristianos, que tenían más sabiduría. Y les dice el apóstol Pablo, no, si la sabiduría solamente viene de Dios. La verdadera sabiduría viene de Dios. Y ellos se creían bien sabios, pero nada de un fundamento en la palabra ni en Cristo. Solamente en lo que ellos, ¿verdad?, hacían y creían. Dice el 9 y el 10, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. Aquí nos está asegurando, nos está diciendo, ¿verdad?, que en realidad, hermanos, nosotros estamos completos en él, porque él es toda la plenitud de la deidad. Y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestades. Él es, hermanos, Cristo es la cabeza, ¿verdad? Y nosotros estamos completos en él, completos. Estamos completos y plenos. Exacto, exacto. Ajá. Exacto, o sea, venga quien venga, ajá, a querer darle otra enseñanza en sus propias ideas, en su propio intelecto, por muy bonito que les hable, no lo acepten, ni le pongan atención, porque ustedes no necesitan nada más que la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque aquí ustedes están completos en Cristo, están completos. Y esta es la enseñanza que nosotros debemos de escudriñar para seguir aprendiendo y para seguir creciendo en sabiduría y en conocimiento. Porque la sabiduría viene de Dios solamente. Y el conocimiento. Entonces, nosotros estamos completos, hermanos. Y nosotros lo que necesitamos es ponernos al día delante del Señor. Nosotros lo que necesitamos es escudriñar la palabra de verdad, pero escudriñarla para encontrar estas verdades preciosas que hemos aprendido hoy. Estás gordita, estás chaparrita, estás muy alta, estás muy flaca, este pelo que tienes, mira cómo te mira. No. Siempre y cuando, así como nosotros estamos en Cristo Jesús, nosotros estamos completos en Él. Y a seguir creyendo, hermanos, que Él es la cabeza de nosotros, ¿verdad? Debemos de ser dirigidos por Él, por la palabra del Señor. Amén.
Sí, sí. Sí, nosotros estamos completos. Jóvenes, estamos completos en Cristo. Estamos completos porque Él es todo para nosotros. Ahí luego se lo explican a Miguel porque yo no me puedo echar el inglesazo, Miguel. Pero sí es bueno que se lo expliquen a Miguel que en Cristo estamos completos, Miguel. Completos. Entonces, hermanos, muy interesante la palabra del Señor.